Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Geológica de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad les traigo este video como una pequeña charla e introducción donde conoceremos los conceptos más importantes de la recuperación secundaria de hidrocarburos. Esto para completar nuestro módulo de producción para la materia de Geología del Petróleo. Sin más preámbulos, damos comienzo. Primero, dando una pequeña introducción al tema. Sabemos que las etapas de recuperación de un yacimiento de hidrocarburos se pueden dividir en tres, las cuales son etapa primaria, secundaria y terciaria o mejorada. La primaria es aquella que está dependiendo netamente de la energía o la presión del yacimiento como tal. Se aplican métodos naturales, o sea, a partir de la presión del yacimiento para la extracción de dichos hidrocarburos. Sin embargo, esta información estará más ampliada en el video de mi compañera Jessica, el cual te invito a ver. En cuanto a la recuperación secundaria, pues que es la que abarcaremos en este video, es cuando el yacimiento ya la energía ha bajado, la energía de la presión del yacimiento ha disminuido por la etapa primaria y en la cual necesitamos extraer cierta cantidad de hidrocarburos que no se extrajo de manera natural y es por lo tanto que vamos a efectuar diferentes métodos para tanto aumentar otra vez la presión en el yacimiento como también la extracción del hidrocarburo que todavía es aprovechable y que es rentable para nuestra operación como tal. Esto se logra a través de dos métodos, de dos inyecciones, tanto de gas como de agua, que después veremos más adelante de mejor manera, a mejor detalle. Y con este proceso de recuperación podremos recuperar, dependiendo de las reservas, hasta de un 20 a un 40% de hidrocarburo. Ya para una tercera etapa mejorada es en la cual ya el petróleo o el hidrocarburo remanente ya es demasiado difícil de sacar, tanto por la primera como por la segunda etapa. Ya involucra procesos complejos químicos, los cuales pues estarán en el video de mi compañera Andri, la cual también te invito a ver para que comprendas mejor esta recuperación terciaria mejorada. Entrando ya en materia de nuestro video, la recuperación secundaria consiste básicamente en la inyección de un fluido no miscible que no afecta las propiedades de la roca, yacimiento como tal, sino que sirve para aumentar la presión dentro de ella y por ende provocar la movilidad de los hidrocarburos que siguen permaneciendo en ella para la extracción en superficie. Esto se implementan métodos de inyección de agua y de inyección de gas que los vamos a ir desglosando más adelante. Sin embargo, es bueno hablar un poco de historia y saber que la inyección de agua nació en 1865, como todos los grandes inventos, o la gran mayoría, da a través de un accidente, debido a que aguas superficiales y de arenas de acuíferos cercanas a un yacimiento, pues comenzaron a entrar en contacto esa agua con las formaciones petrolíferas adyacentes y pues los geólogos en ese momento vieron que pues mejoraba la producción petrolera. Luego ellos comenzarían más adelante, en 1900, comenzaría la inyección también de fluido de gas, al darse cuenta que los fluidos eran buenos a la hora de aumentar presiones de los yacimientos, y comenzó esta competencia entre inyecciones de gas y agua, que luego posteriormente se iban a unificar, y hay yacimientos en los que básicamente pues se pueden hacer las dos inyecciones al mismo tiempo. Esto con la finalidad del recobro petrolero. La inyección de gas y de agua fueron avanzando a tal punto de que primero se pensaba que se podían colocar arreglos solamente circulares de los inyectores para que hubiera un solo pozo productor en el medio, arreglos lineales, arreglos de 5, pero sin embargo a la actualidad, dependiendo del diseño y del área del yacimiento, se pueden hacer a libre albedrío de la persona, del ingeniero de yacimientos a cargo,
que puede saber cuáles son los pozos, si tiene que inyectar nuevos pozos, si ya puede usar los pozos productores como tal, para hacer la mayor eficiencia a la hora de implementar esta técnica. También debemos decir que la técnica de inyección de agua es la más conocida, es la más usada, que sabemos que la mitad de la producción petrolera en el mundo tiene que ver con esta inyección de agua, o sea, vive a través de esta inyección de agua. Ahora bien, entremos en la inyección de agua como tal. Esta es la manera más usada para la movilidad de los hidrocarburos, debido a que la densidad del agua pues, es más baja que la del hidrocarburo. Esta agua inyectada permite, además de aumentar la presión en la roca, permite lavar la roca como tal a través de los inyectores para llevar todo ese hidrocarburo, como lo ves en el gráfico, la entrada de agua a través de los poros, el desplazamiento del agua en un canal de flujo, y hace que esta agua mueva el petróleo, lo haga moverse hacia los pozos productores. Es importante recalcar que esta inyección de agua es bastante económica, debido a que el agua generalmente se consigue cerca del yacimiento petrolífero, en un acuífero, o sin embargo, si se trata de transportarla de otra parte, los costos de transporte para esta agua pues no son tan altos como los que podría ser del gas, hablando del gas como tal. Esta movilidad es buena en crudos livianos, en crudos medianos, y es más favorable que la de cualquier gas. Así que a la hora de comparar este método con el método del gas, pues sabremos que la movilidad está garantizada en este método. A este método también lo beneficia que las rocas generalmente tienen una mojabilidad intermedia, la cual ayuda a que estos líquidos pues entren en los poros interconectados, en la porosidad efectiva, de una manera más eficiente, valga la redundancia. Sin embargo, también es bueno saber que este método de inyección de agua se divide en dos submétodos, los cuales vamos a ver a continuación. Comenzando con el método de inyección periférica o externa. Es el más tradicional y pues consiste básicamente en inyectar el agua a los flancos del yacimiento, cerca del contacto agua-petróleo. Esto con el fin de generar presión en el acuífero, ¿verdad?, que entra en contacto con el hidrocarburo y hace que, o sea, lo impulsa, le da un impulso, y pues es más fácil a la hora de extraerlo en superficie. Este método es importante porque es más económico, porque se trabaja con pocos pozos, ya que los mismos pozos que antes eran productores en la etapa primaria pasan a ser ahora inyectores, y pues dejamos solamente uno o dos que nos ayuden a producir el hidrocarburo, que ahora pues está subiendo debido a esta presión, a esta inyección de agua como tal. La desventaja que tendría este método es que es bastante lento, que depende principalmente pues de la estructura del yacimiento como tal. Por ejemplo, en el ejemplo de la diapositiva tenemos nuestra estructura favorita para la hora de una perforación petrolera, la cual es una anticlinal. Vemos que ahí vemos las flechas, las cuales están bajando, que son las que indican pozos inyectores, y las flechas que están hacia arriba son las flechas productoras. Aquí vemos como también en esta parte derecha del dibujo vemos un flanco, que estamos haciendo azul hacia un flanco, y vemos cómo se inyecta esa agua a los flancos, justamente en la zona del contacto agua-petróleo, para, como le dije, esto se genere fuerza hidrodinámica, como parecida a la que se hace en la formación en la etapa primaria. Entre las ventajas y desventajas que podemos encontrar en este método están la que ya mencioné, que es la presencia de pocos pozos. Por ende no requiere una perforación adicional, debido a que se pueden utilizar los antiguos pozos productores como pozos inyectores. Esto rinde un recobro alto de petróleo, pero en un largo periodo de tiempo. Esa sería una desventaja. Además de que
hay casos en los que puede fallar o en los que la presión se pierde debido a que el agua se pierde, y pues se tiene que aplicar el método por arreglos que explicaré más adelante. Es hora de hablar de la inyección en arreglos o dispersa, que es el otro método de inyección de agua, el cual diferencia del primero principalmente por el número de pozos, el cual es mayor, aumenta, y pues es como su nombre lo dice, está en arreglos geométricos que normalmente o el más conocido es el arreglo de 5 puntos, que es con 4 pozos productores, con 4 pozos inyectores alrededor de un pozo productor en el medio. Este método está principalmente dirigido a yacimientos de extensión alta o grande y de poca inclinación, no como en el caso anterior que veíamos una inclinación mayor debido a que se trataba de un anticlinal. Este método es mucho más rápido, se puede controlar mejor la inyección de agua, se puede dirigir de mejor manera, y por eso pues produce resultados a más rápida velocidad, más sin embargo pues es mucho más costoso que el primer método. Vemos en la imagen teóricamente cómo se vería una inyección con geometría de 5 puntos o 5 spots, con 4 pozos productores que pueden ser también inyectores, y un pozo productor o inyector dependiendo de la geometría como tal, y pues dependiendo de la porosidad del yacimiento y de los estudios previos a los cuales pues el yacimiento ha sido sometido. Entre las ventajas que tenemos de este método, como les dije, la inyección es más rápida y más que todo en yacimientos homogéneos con porosidades efectivas homogéneas y con baja permeabilidad. Genera una rápida respuesta, como le dije, el barrido es más efectivo y es más rápido. Sin embargo, la desventaja sería que la inversión es mucho más alta, dependiendo del número de pozos que ahora habría que inyectar. Aquí quiero hacer una pausa para recalcar la importancia del geólogo petrolero o el ingeniero de yacimiento encargado de la explotación, que debe saber lo más rápido posible o detectar el mecanismo posible de empuje o extracción del hidrocarburo, el mecanismo primario. ¿Por qué? Porque en base a este mecanismo se puede ayudar mucho para la recuperación secundaria. Ayudado con la recuperación primaria, seguidamente la secundaria, con un plan bien definido, se puede recuperar desde un 20 hasta un 40 o 50%, dependiendo del yacimiento, de aceite o petróleo o hidrocarburos como tal. Esto se logra procesando una serie extensa de datos de información durante la perforación, información de pozos y pues toda los cálculos, los modelados que conlleva este procesamiento de datos. Y pues para recalcar aún más la importancia, pues traigo a colación aquí una gráfica que me compara el recobro o el porcentaje de recobro, el porcentaje POES. Como vimos en clase, el POES es el volumen total de petróleo en un yacimiento. Petróleo original en un yacimiento. Y pues en el eje de las Y, en este caso, veríamos la presión del yacimiento original. Vemos que está de 0 a 100% y tenemos el porcentaje de 0 hasta un 60% de porcentaje de recobro. Entonces, vemos diferentes métodos ya explicados en el video. Si quieren, tienen que ver el video de recuperación primaria para entender este punto. Y voy a hacer énfasis en las dos gráficas que veo que tienen mayor porcentaje de recobro, que son el drenaje por gravedad, donde es fundamental la estructura donde esté el yacimiento, y la número 4, que es el empuje por agua, o sea, por fuerzas hidrodinámicas, como las que nos apoyamos en el método de inyección de agua externa, ¿verdad? Entonces, al saber que tengo alguno de estos dos métodos, sé que debo enfocarme para alguno u otro método secundario. Muy bien, pues podemos seguir con los métodos de recuperación y ahora pasamos a los de inyección por método de gas.
Aquí la metodología es básicamente la misma, la función o la finalidad es la del recobro y también la de mantener presión en el yacimiento. Sin embargo, pues el fluido que se va a inyectar aquí es el gas, que sabemos obviamente se comporta como un fluido. Es más liviano que el petróleo, lo cual lo hace formar una capa superficial bien definida en formaciones de poco usamiento. Este gas también se puede disolver, dependiendo de dónde se inyecte el gas, puede quedar disuelto en el petróleo y el efecto que genera en él es que reduce su viscosidad. Recordemos que la viscosidad pues es la resistencia a fluir que tienen algunos líquidos o materiales pues. Y pues en consecuencia esto genera una mayor tasa de producción para los pozos y pues genera un nivel de vida más largo para los pozos. Generalmente el gas que se introduce o que se inyecta para este proceso, para este método, es el mismo gas que se extrajo en la primera fase, que se retiene, se guarda y se reutiliza en esta etapa para que dicho gas no interfiera, no afecte el yacimiento como tal, no reaccione y pues no genere problemas a la operación, a la estructura. Utilizar otro tipo de gas, como veremos al final del video, no es recomendable por varias consecuencias que pueden traer negativas. Por último, la inyección de gas se divide también, al igual que la de agua, en dos métodos, como lo son la inyección interna o dispersa, muy similar a la última que vimos, a la inyección interna de agua, porque también necesitamos generar diferentes patrones o diferentes arreglos geométricos. Sin embargo, pues aquí se inyecta gas en la zona del petróleo. Generalmente se aplica para capas, o sea, para yacimientos donde el método que se utilizó en la etapa primaria fue el del empuje por gas en solución. Recuerden que pues el gas está en el petróleo en forma de solución. Esto es cuando estamos hablando de un yacimiento subsaturado, ¿verdad? Las presiones están por debajo de la presión de burbuja, o mejor dicho, por encima, lo cual hace que un decaimiento de la presión cuando el pozo es perforado y comienza a bajar, va a haber un momento en el que vamos a llegar a la presión de burbujeo, a la presión de la primera burbuja, y es cuando el gas comienza a separarse, comienza a ponerse una fase ya gaseosa y se separa del petróleo. Bueno, en este caso pasa lo contrario, porque aquí estamos inyectando el petróleo, el gas en el yacimiento, y pues estamos generando que el pozo vuelva a ser activo. Lo malo de este proceso, de este método, es que necesita pues un elevado número de pozos de inyección, como lo vemos en la imagen. Hay muchos pozos con diferentes simetrías, dependiendo pues de la zona productiva donde estemos, y pues tiende a ser bastante costoso. A continuación toca hablar de la inyección externa en el método de inyección de gas. ¿Recuerdan que les había mostrado el gráfico donde hablaba de gravedad? Bueno, es en este punto, en este proceso en el que más importa la gravedad, debido a que el gas que se va a inyectar va a estar inyectado en la cresta o en el famoso casquete que se forma de gas en yacimientos con un alto relieve estructural, o sea, yacimientos específicos donde se forma esto. También depende mucho de la porosidad vertical que se tenga en el yacimiento y pues del tipo de arreglo que se genere para que ese gas, ¿verdad?, haga que el hidrocarburo, el petróleo que está alojado abajo, suba por efecto de la gravedad y pues de la presión que se le está inyectando. Toca ahora comparar las dos métodos de inyección de gas, la externa contra la interna, con ventajas. La ventaja de la interna es que pues es posible orientar el gas inyectado hacia las zonas más apropiadas de hidrocarburos. Sin embargo, pues tiene la desventaja de que la cantidad de pozos que la tenemos que inyectar para hacer esto posible pues es bastante alta y por ende también eleva los costos de operación y producción.
En cambio, en la externa vemos un beneficio que es una eficiencia de barrido superior debido al factor de recobro que les dije en las primeras gráficas, donde sabemos que la gravedad o el empuje por gravedad es muy bueno para aprovechar el máximo porcentaje de petróleo del yacimiento, del extraerlo. Más sin embargo, también dependemos en la desventaja, dependemos de la permeabilidad vertical que cuenta el yacimiento. Por ejemplo, si nos encontramos con una intercalación de lutita, son barreras inconvenientes para este tipo de inyección. Por último, vemos un gráfico resumen donde vemos el típico yacimiento, o sea, teórico, que originalmente se produjo por gas disuelto. Recuerden el proceso que les expliqué. Y que ahora está continuando su vida comercial debido a la inyección tanto de agua, como vemos ahí en las flechas IA, como de gas IG. Con estos dos actuando en simultáneo se puede generar una gran vida productiva, una larga vida productiva para los yacimientos como tal. Ya para ir finalizando el video, pues sí, te invito a que si algo no te quedó claro, pues puedas preguntarme en el foro chat que haremos el 22 de abril a mí y a mis compañeros a través de WhatsApp. Esto pues ahí tendrás la oportunidad de preguntar tus dudas. Espero estar en la disposición de respondértela, al igual que mis compañeros también del módulo de producción de petróleo. Sin embargo, pues yo me tomé el atrevimiento de poner unas preguntas que quizás tengas y que quizás no haya aclarado mucho en el video. Y la primera sería, ¿cuáles son las principales fuentes de agua para la posterior inyección? La fuente de agua más factible o más fácil es la misma agua proveniente del yacimiento, la que extrajimos, o la que se extrajo, mejor dicho, en la fase primaria. También se pueden buscar aguas de acuíferos superficiales cercanas al yacimiento, aguas preferiblemente que no sean aptas para el consumo humano, agua superficial provenientes de ríos, de lagos, de mares, ¿verdad? Sin embargo, esta agua tiene que ser analizada, ¿verdad? O con un análisis de calidad a la hora, pues, de compararla con si es compatible con el agua de yacimiento o con el agua de formación y con la roca del yacimiento, para que no genere ningún proceso químico que nos pueda alterar un poco el yacimiento, nos pueda poner las cosas más difíciles, como puede ser una disolución o una precipitación de minerales que después no vamos a querer que tengamos en el yacimiento. Por eso es que decía que la inyección de agua es un método factible en ese momento, en ese particular, económicamente, debido a que pues el agua se consigue tanto del mismo yacimiento como cercana, o sin embargo si tengo que transportar, pues transportar un camión de agua, una cisterna, no es tan costoso como puede ser otro tipo de fluido. Otra pregunta es, ¿cuáles son los factores que controlan la inyección del gas y del agua? Bueno, ya esta es una pregunta bastante compleja que se podría tomar hasta otro video, más sin embargo, lo principal que podemos desnombrar es la geometría del yacimiento, la estructura, ¿verdad? Es el principal factor a la hora de, por ejemplo, la segregación gravitacional. Saber que la permeabilidad también juega un papel importante. La litología, básicamente la litología me tiene porosidad, me significa permeabilidad, me significa contenido de arcilla, que también me puede afectar a la hora de la inyección de gas, de la inyección del agua. Y al igual que la profundidad del yacimiento, si yo veo que es un yacimiento, la profundidad es bastante profunda, pues puedo inyectar más o menos presiones para que me funcione mejor. Todos estos factores son importantes a la hora pues de generar este recobro secundario. Por último, ¿se puede inyectar otro tipo de gas que no sea el mismo del yacimiento? Bueno, el tipo de gas que más factible es inyectar, como les dije, pues es el del yacimiento. Más sin embargo, también se pueden inyectar otro tipo de gases siempre y cuando se salve que no sea o se exente al oxígeno o el dióxido de carbono o el sulfuro de hidrógeno, debido a que estos gases son corrosivos y me pueden pues ir acelerando el proceso de corrosión
y pues me pueden alterar mis pozos de producción e inyección. Sin embargo, pues esto sería todo por el video y pues espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido un poquito más de la geología del petróleo. Por aquí me despido y pues los veo en el foro chat.